hay mejor conclusión a la que un creyente, un ser humano, pueda llegar en su vida que terminar una frase diciendo: grande eres tú, grande tus milagros son, concluyo, no hay nadie como tú. Esa es una preciosa conclusión a la que todos debemos llegar, y hoy forma parte de nuestro estudio del libro de Daniel. Así que yo os invito a que abráis la Biblia por Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 vamos a estudiar en el día de hoy. Hermanos, yo creo que todos ya somos conscientes, ya sabemos, ya comprendemos que Daniel fue escrito para animar al pueblo de Israel. El profeta Daniel vino a traer ánimo en medio de la dificultad. Daniel fue escrito para animar al pueblo de Israel, que vio como el linaje de los reyes, el linaje de David, de quien Dios dijo que su trono sería firme, estable, para siempre. En Primera de Crónicas capítulo 17, aparentemente ahora se había acabado. Un pueblo que veía que el linaje davídico había terminado al menos por un tiempo. La capital, Jerusalén, donde Dios también había prometido poner su nombre para siempre, fue tomada. Toda la estructura, todo el caparazón, todo entero fue tomado. El pueblo fue llevado a la ruina. Por eso se escribió el libro de Daniel, para animar a los que quedaban, para animar al pueblo, para decirle al pueblo que Dios seguía al control, animarles diciéndoles que hasta el reino más grande que en ese entonces existía, Babilonia, el que parecía invencible, hasta ese estaba bajo sus pies, hasta ese estaba sometido a él. Daniel se escribió para decirle a los que quedaban que quien confiase en Dios podía tener esperanza. Parecía todo muy oscuro, parecía que todo había terminado, pero llega Daniel y dice: no, en ningún momento, el reino seguirá estable, seguirá firme, y es un reino que permanecerá para siempre. Si confiáis en Dios, habrá esperanza. Esta es la verdad que el pueblo de Dios debía recordar. El pueblo que estaba en cautiverio debía traer esto nuevamente a su memoria, debía nuevamente alimentarse de esta verdad, y también es la verdad que debía conocer por primera vez el rey Nabucodonosor. El pueblo la debía recordar. Nabucodonosor la debía conocer por primera vez. Por cierto, Nabucodonosor, que como ya dijimos, es el personaje humano principal de estos primeros capítulos del libro de Daniel. Un personaje importantísimo al que el Señor le está enseñando una maravillosa lección, importantísima lección. Antes que entremos en el capítulo 4 de Daniel, debemos hacer hoy algo muy importante. Debemos todos trasladarnos a esos más de 2500 años donde vivía Daniel en Babilonia con sus compatriotas cautivos bajo el reinado de Nabucodonosor. Todos debemos ahora trasladarnos y mirar por una mirilla, por una rajita, cuál era el contexto histórico en el que se encontraba Babilonia, en el que se encontraba Daniel. Fijaos, mis queridos hermanos, en ese entonces, religiosamente hablando, la nación de Babilonia, al igual que otras muchas, creían, religiosamente hablando, que el mundo era un árbol. Un árbol, no sé si se puede ver ahí. Juan, ¿lo tenemos? ¿Sí? ¿Debe aparecer ahí? ¿Podemos? Porque es importante que veáis la imagen, pues la imagen revela cómo era el pensamiento religioso de la época. Yo lo voy explicando, y si podemos ponerlo, maravilloso. ¿Ahora? Ahí, ese. Perfecto, gracias Juan. Muchas religiones, incluidas las religiones en Babilonia, creían que el mundo era un árbol. Un árbol. Quizás esa idea se sacó del libro de Génesis,
donde se habla del árbol de la vida, y estas religiones las transformaron un poco y llegaron a esta conclusión, a decir que el mundo era un árbol tan alto que tocaba los cielos, tan profundas sus raíces que llegaban hasta el abismo, tan frondoso que podía dar cobijo a todos, tan fuerte que podía proteger a todos bajo sus ramas. Esa era la idea del mundo, que el mundo era como un árbol. Eso pensaban en Babilonia, que el mundo era como un árbol. Eso es religiosamente hablando. Militarmente hablando, quiero deciros algo. Ahí en la siguiente imagen que veréis, en la superior a mi derecha, encontraréis un cilindro cuneiforme sobre Babilonia, que se encontraron sobre los muros de Babilonia. Ese cilindro que veis ahí, esa piedra, revela lo grande que era Nabucodonosor militarmente. Venció a todos. Ese cilindro fue encontrado dentro de las murallas de Babilonia y eran cilindros de piedra donde se registraban las crónicas de los reyes de Babilonia. En este se registran los hechos de Nabucodonosor II, que es el que estamos viendo, y en él está escrito que Nabucodonosor venció a todos los reinos, a los más grandes, a Siria, Egipto, y a los menos grandes, Israel. Venció a todos. Nabucodonosor era temible. Militarmente hablando, era una máquina perfecta. Por cierto, este cilindro, como he dicho, se encontró dentro de las murallas de Babilonia, murallas que Nabucodonosor construyó tan altas, tan anchas, que se dice que sobre su superficie podían echar carreras de caballos. Impresionante las dimensiones de la muralla que construyó Nabucodonosor. Políticamente hablando, pues Nabucodonosor era un estratega magnífico. Para tener paz con el imperio Meda, se casó con la hija del rey. Y tuvo paz con todo ese imperio Meda. Pero esta hija del rey, que dicen que se llamaba Amitis, cuando llega a Babilonia y ve que Babilonia es plana, empieza a añorar su casa. Ella viene de un lugar con montañas, ella viene de un lugar con lugares altos, con montañas, con árboles, con plantas, con flores. Añora tanto su lugar que Nabucodonosor, para complacerla, ¿qué hace? Construye una de las maravillas del mundo antiguo. Eso que veis ahí a vuestra derecha son los jardines flotantes de Babilonia. ¿Qué hace Nabucodonosor? Eleva lo verde, eleva las plantas, eleva las flores, eleva los árboles para hacerle creer a su esposa que había montañas a su alrededor. Así la tenía contenta y mantenía la paz con el imperio Meda. Políticamente era un gran estratega. Y la última fotografía que veis aquí, no solamente era un gran militar, un gran estratega, un gran político, sino que Nabucodonosor tenía buen gusto. Esa es una de las puertas de la muralla Istar, la puerta Istar. Ahí veis, se ha conseguido preservarla intacta, está en el Museo de Berlín y es una puerta que construyó Nabucodonosor. Y este muro que veis aquí es parte del palacio. Por lo tanto, hermanos, estamos delante de una nación grande, un imperio enorme, un rey poderoso. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de entrar dentro del capítulo 4 de Daniel. Yo os invito a que conmigo ahora leáis del versículo 1 en adelante y entenderéis por qué es importante conocer todos estos detalles. Hay muchos más que podríamos dar, pero estos son los más relevantes. Dice el versículo 1 de Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, atentos, ¿cómo empieza? Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas. Todos estos estaban bajo su dominio. Dice, a todos los que estáis sobre la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes, lo hemos cantado nosotros, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, su señorío de generación a generación. Padre, muchísimas gracias, porque nuevamente podemos venir a tu casa, a la iglesia. Señor, podemos venir a este lugar
y adorarte en compañía de los hermanos. Una vez más, tú cumples tus promesas y tú dices, mirad cuán bueno y cuán admirable es habitar los hermanos juntos en armonías. Porque ahí tú envías bendición y vida eterna. Y nosotros sentimos tu presencia, sentimos la bendición, Señor, de poder estar aquí. Aquí, Señor, tú utilizas medios de gracia para hacer que nuestra fe crezca. Y por eso te alabamos, por tu gran misericordia, por derramar tu gracia hoy entre nosotros, por hacernos crecer a través de tu palabra. Señor, bendice este estudio. Interven en él con poder. Que tus palabras resuenen en nuestras mentes y en nuestros corazones y transformen nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. Hermanos, Nabucodonosor, como hemos leído, no pudo refrenar sus labios, no pudo contener su lengua, no tuvo más remedio que contar su propio testimonio de conversión. Eso es el capítulo 4, la conversión del rey. Dice el versículo 2 exactamente, conviene, es necesario. No puedo callarme. Es conveniente que todos sepáis lo que Dios ha hecho en mi vida. Algo muy parecido leemos en Hechos capítulo 18, versículo 9, donde el Señor le dice al apóstol Pablo, no temas, sino habla. No calles, Pablo. No se puede uno callar lo que ha experimentado conmigo. Habla. Y Nabucodonosor no puede refrenar su lengua. Hermanos, buena cosa es compartir nuestra experiencia con Dios. Esto es algo que debemos hacer. Debemos ser intencionales. Cada día levantarnos con la intención de buscar una oportunidad para decir, conviene que te comparta esto que ha ocurrido en mi vida. Conviene que te diga esto que ha hecho el Señor en mi vida. Debemos ser intencionales y buscar por esos encuentros divinos donde Dios se manifiesta. Como hemos dicho, Nabucodonosor era el hombre más poderoso de la tierra. Lo dice ya el versículo 1. Todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas, escuchadme a mí. Él es el rey por encima de todos. Lamentablemente, el versículo 1 debería haberse escrito de esta forma. El reino de Dios reina sobre todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Así debería haberse escrito este versículo, pero no. En ese entonces parecía que era Nabucodonosor el que reinaba. Y digo parecía porque el bendito encuentro que Nabucodonosor iba a tener con el Dios Altísimo, así lo llama él, le iba a demostrar que no era así. Él no era el más grande, porque no hay Dios más grande que nuestro Dios. Él no era el más grande, porque solo Dios es el más grande. De hecho, ya antes, si os dais cuenta, antes de narrar su testimonio, él confiesa lo que aprendió. Antes de poder decir cómo ocurrió todo, él ya confiesa lo que había aprendido. Que después de ver todas las señales y milagros, entre ellos los del horno de fuego que vimos en el capítulo 3, después de ser testigo, de cómo el Señor se mostró con todo su poder, concluye Nabucodonosor en el versículo 3 diciendo que el reino de Dios es reino sempiterno. Eso significa que dura para siempre. Su señorío de generación a generación. Todos los que vivan van a experimentar el señorío de Dios. Todas las generaciones que vengan después de nosotros, hasta que el Señor lo quiera, van a experimentar el señorío de Dios, porque su señorío es de generación a generación y nunca acaba. Y ahí va su testimonio. Conviene que lo cuente. Versículo 4. Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Tuve un sueño que me espantó. Tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les conté el sueño, pero no me pudieron dar su interpretación hasta que entró ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos,
y que ningún misterio se te esconde, declárame, por favor, dime las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Hermanos, esto que estamos leyendo evidentemente ocurrió después de lo del horno de fuego, después de lo que vimos en el capítulo 3. Esto ocurrió en un momento donde dice el propio Nabucodonosor que vivía en tranquilidad. Qué interesante. Vivía en tranquilidad, vivía floreciente, dice más concretamente el versículo 4. O sea, vivía en la flor de la vida, vivía en la cúspide, vivía en lo más alto de la ola, vivía por encima de todos. Lo dice el versículo 1, todos los pueblos, todas las naciones están bajo mía. Pero hermanos, son esos momentos los más peligrosos para las personas. Esos son los momentos más complicados para el ser humano. Esos son los momentos en los que el ser humano, el cristiano, está en peligro, donde creemos que lo hemos conseguido todo, donde creemos que ya lo hemos alcanzado todo. Ahí es donde el orgullo ataca más. Ahí es donde el orgullo se hace más fuerte. En la abundancia nos olvidamos del Señor y caemos. Nos creemos suficientes, nos creemos que no necesitamos a Dios, nos creemos que Dios ya no es parte de nuestra vida porque ya lo tenemos todo bajo control. Ahí es donde el Señor desaparece y el orgullo se proclama rey. Y cuando el cristiano entra en esa esfera, está perdido. Así le pasó a David. Así le ocurrió a David con Betsabé. Ya no necesitaba ir a la guerra. Ya no necesitaba ir donde debía estar. Ya no quería estar cumpliendo con lo que el Señor le pidió. Prefirió quedarse en palacio. Ahí estaba él, tranquilo, floreciente. Y se asoma a su azotea, se asoma a su balcón, mira su imperio, sabe que sus capitanes están venciendo en la batalla. Y ¡pum! Aparece Betsabé. Por eso dice sabiamente la Escritura, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que quien piense estar firme, quien crea que está firme, mire que no caiga. Cuando tus pies estén bien establecidos, cuando tú digas qué bien me va todo, cuando tú digas cómo estoy prosperando, cómo me está bendiciendo el Señor, ora y dile, Señor, cúbreme con toda tu armadura. No te olvides del Señor en tu prosperidad. El sueño que va a relatar Nabucodonosor evidentemente es otro al que soñó en el capítulo 2 sobre acerca de esa estatua, ¿verdad? Diferente. Este sueño vino después. Nabucodonosor dice el texto que le contó el sueño a sus consejeros y esta vez no tuvieron que adivinarla. Esta vez, al contrario que el capítulo 2, no tuvieron que adivinar cuál era el sueño. Ya se lo había contado, pero ellos no pudieron decirle lo que significa. Esto me parece muy interesante. Porque según el contexto histórico-cultural que hemos visto nosotros anteriormente, según el contexto histórico-cultural que todos sabían en ese tiempo, el sueño esta vez era muy sencillo de interpretar. Y sobre todo para personas como ellos que se dedicaban a la interpretación de estos acontecimientos. Como ahora leeremos, el sueño no era tan complicado, no era tan difícil atar cabos. El sueño es como que Nabucodonosor se la estaba poniendo votando. Era gol seguro. Era blanco y en botella. Pero como ahora leeremos, en esta ocasión los sabios probablemente estaban más faltos de valor que de interpretación. En otras palabras, fallaron quizás por miedo a no querer decir lo evidente. Fallaron por miedo a no querer decir lo obvio, no fuera que el rey se enfadara y acabara con los mensajeros, lo cual era muy común en esa época. Si un mensajero traía malas noticias, a veces se acababa con su vida. Y quizás ellos no quisieron dar esas malas noticias por miedo, hasta que entró Daniel a escena. Ese que era el jefe, así lo hizo Nabucodonosor, jefe de los magos. Entra a escena aquel que según el propio rey tenía un espíritu extraordinario. Un don especial. Nabucodonosor lo llama, interesante, el espíritu de los dioses santos. ¡Wow! Quedaos con esas dos últimas palabras, dioses plural, santos plural. Hermanos, todavía, hasta ese entonces,
Para Nabucodonosor había muchos dioses. Todavía hasta ese entonces, Nabucodonosor seguía siendo politeísta, creía en varios dioses. Y es que Nabucodonosor estaba dentro de un proceso de aprendizaje. Poco a poco él iba a descubrir que no hay muchos dioses, sino solamente un rey, un Dios, solamente uno y nada más, como le ocurrió a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham de la tierra de Ur, Abraham sale de un lugar donde todos, incluido él y su familia, eran politeístas, creían en muchos dioses. Y el Señor lleva a Abraham en un proceso de aprendizaje hasta que encuentra la verdad y entiende que solo hay un Dios. Ahí está Nabucodonosor, al principio de su testimonio diciendo que él creía en muchos dioses. Veremos cómo continúa. Dice el versículo 10. Daniel, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. ¿Os suena esto? Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él, a su sombra, se ponían las bestias del campo, en sus ramas anidaban las aves del cielo y se mantenía de él todo ser viviente. Este parece el cuento de las alubias mágicas, ¿verdad? Todo el mundo sabe ese cuento que caen las alubias y empieza a crecer un árbol que llega hasta el techo. Eso es lo que ve Nabucodonosor, el cuento de Jack y las alubias mágicas. Bueno, lo que está ocurriendo aquí es que la idea que todos conocían del árbol del mundo había pasado a sus sueños. Esa idea que estaba en la sociedad ahora estaba en la cabeza de Nabucodonosor. La hizo tan suya, la tenía tan interiorizada que soñaba con ella. Soñaba a lo grande. Y conforme veía la visión, os vais a dar cuenta, conforme Nabucodonosor va viendo la visión, el rey la iba confirmando en su mente. Oh sí, ese soy yo. Ese árbol tan grande, ese soy yo. El que llega a los cielos, ese soy yo. El que está por encima, ese soy yo. El que cubre a todos, ese soy yo. Y poco a poco él iba interiorizando esa idea. Dice el versículo 13 que vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que un vigilante y santo descendía del cielo. Clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Daniel, Belsasar, darás su interpretación, porque ninguno entre los sabios de mi reino lo ha podido interpretar, pero tú puedes, porque habita en ti el espíritu de los dioses santos. El vigilante, aparentemente un ángel, el vigilante que el rey ve acercarse, explica el destino del árbol. Le explica en sueños a Nabucodonosor lo que va a ocurrir con ese árbol tan alto, con ese árbol tan frondoso, con ese árbol tan sublime. El árbol sería cortado, derribado, y perdería su tamaño, fuerza, belleza, frutos y refugio. Todo. Del árbol quedaría solo la raíz. Esto es muy interesante. Quedaría solo la raíz. Y el rey ya no sería un árbol, sino una bestia, un animal. Eso quiere decir que el rey sería expulsado y viviría como un animal, pero quedaban las raíces, no moriría. Esto me parece precioso. Dios no termina con su vida.
Lo corta, lo poda, pero no termina con su vida. Y dice el versículo 19 que entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, Daniel, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, yo quisiera que el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el cual había alimento para todos, debajo del cual vivían las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Rey, esta es la interpretación y su sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación, que con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas o conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, después que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Por tanto, oh rey, este es mi consejo. Acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Wow. Hermanos, si habéis leído bien conmigo, para Daniel era difícil concebir, entender, aceptar que un rey tan grande, tan poderoso, tan sublime, ahora iba a caer. Dice de hecho el versículo 19 que Daniel se quedó en shock durante una hora. Después de oír el sueño, Daniel, que lo vio claramente, se quedó en shock, diciendo: wow, lo que Dios va a hacer con esta persona. Daniel sabe que no había reino más grande sobre la tierra que el babilonio. Daniel reconoce que el reino babilónico había sido el más grande, que dominaban sobre la tierra. Pero eso no solo lo sabía Daniel, eso también lo sabían todas las naciones de la tierra. Eso lo sabían todos los judíos. De hecho, el Salmo 79 describe cómo actuaban estos pueblos. Todos lo sabían, por eso el salmista en el Salmo 79 dice en el versículo 1 que han reducido Jerusalén a escombros. Versículo 2, han dado los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. Versículo 3, como aguas derramaron su sangre en los alrededores de Jerusalén. Y versículo 8, vengan pronto a nuestro encuentro tus misericordias, porque estamos muy abatidos. No abatidos, sino muy abatidos. Así actuaban ellos, dominaban la tierra. Por eso era difícil concebir para Daniel que eso le iba a ocurrir a Nabucodonosor. De hecho, ya le hubiese gustado a Daniel que el sueño y su interpretación fuesen para otro rey. Ya le hubiese encantado a Daniel decir: esto es lo que le va a ocurrir al rey de Persia, al rey de Israel. No, le hubiese encantado a Daniel que eso le hubiese ocurrido a otra nación, porque él no quería el mal de Nabucodonosor. Daniel no quería el mal de este rey. Pero aunque fue difícil decir la verdad, aunque fue difícil dar la interpretación, Daniel hizo como antes haría Natán con el rey David. Antes os he hablado de cómo David estaba tranquilo
Y de repente llega Betsabé y todo empieza a caer. Comete un pecado detrás de otro, uno peor después del otro. Y cuando David cree que todo se ha solucionado por su parte, cuando está tranquilo creyendo que está todo bajo control, llega el profeta Natán, segunda de Samuel capítulo 12, y le cuenta una historia y le dice: hey, a este hombre pobre le robaron la única ovejita que tenía. ¿Sabes? Qué feo, ¿eh? Se la ha robado un hombre que tenía muchos animales. Ha venido y le ha robado a este pobrecito una ovejita que tenía nada más. Y David dice: matadle. Y le dice el profeta Natán: ese hombre eres tú. Wow. Del mismo modo, ahora Daniel, con la misma valentía, le dice en el versículo 22 a Nabucodonosor: tú mismo eres, oh rey. Tú eres el árbol del sueño. Has crecido, te has hecho grande, tu imperio es enorme, pero te has creído ser como Dios. El Señor te va a mostrar que no es así. El Señor te va a dar una lección. Dios va a juzgarte, pero no acabará contigo. ¿Por qué dice eso Daniel? Porque él mismo también había experimentado esa gran verdad. El pueblo de Dios había sido juzgado, pero no exterminado. Estaba cautivo, pero no había acabado Dios con el pueblo. Y le dice: esta es la sentencia del Altísimo. Daniel reconoce que la interpretación llega de nuevo por parte de Dios. 7 años estarás errante, versículo 25, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Este fue el propósito del sueño, que el rey reconociese al Altísimo. Lo que tenía que hacer Nabucodonosor, hermanos, simplemente era reinar como un buen rey. Reinar como un rey, acorde a Dios, cumpliendo con lo que Dios demanda de los gobernantes de la tierra. Lo que tenía que hacer Nabucodonosor era, versículo 27, redimir sus pecados con justicia y sus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos. Eso es lo que tenía que hacer Nabucodonosor, cumplir con lo que Dios le había pedido que hiciera. Ser un buen rey. Pero hermanos, eso no solamente lo tienen que hacer los gobernantes y los reyes, sino que lo tiene que hacer toda persona. Toda persona debe cumplir con lo que Dios demanda de él. Miqueas 6:8 dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, que es solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios demanda de los hombres. Por lo tanto, el problema, el pecado de Nabucodonosor no solamente era el orgullo, sino también sus formas. La forma en la que él estaba actuando era errónea. Y es que evidentemente lo que uno piense de sí mismo, lo que uno piense de la vida, lo que uno piense de los demás, se va a ver por fuera. Aparecerá por fuera. Por eso el Señor sabe que tiene que hacer una obra de dentro a fuera, porque las obras no funcionan de fuera a adentro. La obra de Dios no funciona de fuera a adentro. El Señor no cambia lo externo para luego cambiar lo interno. El Señor sabe que hay que cambiar lo interno para luego transformar lo externo. Y eso debía hacer con Nabucodonosor. El que una vez creyó que tocaba los cielos, el que una vez pensó que llegaba hasta ahí arriba, ahora tiene que mirar al cielo suplicando ayuda, en busca de ayuda. Ahora debe reconocer que Dios reina en el cielo y en la tierra. Quien tenía la potestad de conceder a sus súbditos misericordia, el que tenía en su mano decir si esa persona vivía o no vivía, ahora debe suplicar, rogar por misericordia. ¿Lo haría? Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real, podemos decir tranquilo y floreciente, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real con la fuerza de mi poder, y atentos a esto, y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación,
y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves del cielo. ¡Wow! Hermanos, esta tuvo que ser una experiencia impactante. Cuando Nabucodonosor estaba en su patio, en su terraza, inflando su pecho como un globo de helio, inflando su pecho y diciendo, mira todo lo que he conseguido, mira los jardines colgantes, mira esa carrera de caballos sobre el muro. Mira, más allá del muro, todas las naciones son mías. Cuando Nabucodonosor estaba pronunciando todo eso sobre sí mismo, llegó su sentencia. Pero qué interesante. Nabucodonosor tuvo un año entero, 12 meses, para pensar qué hacer con lo que Dios le había comunicado a través del profeta Daniel. 12 meses tuvo para pensar en lo que Dios le había dicho. ¿Os acordáis de Jonás? El último libro que estudiamos. Nínive solo tuvo 40 días, pero se arrepintió al instante. El Señor solo le concedió a Nínive 40 días y se arrepintieron al instante. A Nabucodonosor le concedió todo un año. Pero Nabucodonosor no hace caso. Sigue viviendo, como comenta el versículo 4, tranquilo, floreciente, en su palacio. Y entonces, después de ser muy paciente con él, acordaos en el capítulo 2 cómo le reveló el sueño, cómo se demostró que es Dios quien revela los sueños. Acordaos del capítulo 3, cómo Dios le mostró su poder, cómo Dios le mostró que protegía a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego. Acordaos ahora en el capítulo 4 cómo le habló a través del sueño de manera directa, diciéndole, tú eres ese árbol, vas a caer, vas a ser cortado. Después de ser muy paciente con él, Dios lanza su sentencia. Corta el árbol y lo deja por el suelo 7 años. 7 años seguidos. Versículo 34. Al final de esos 7 años, después de esos 7 años, yo, Nabucodonosor, atentos, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y esta es su canción, este es su salmo. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, hey, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Atentos, hermanos, ahora yo, Nabucodonosor, no otro, él mismo desde su boca dice, yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Porque todas sus obras son verdaderas. Qué cierto es esto. Todas las obras de Dios son verdaderas. Todas las obras de Dios ayudan para bien. Todas las obras de Dios son para nuestro beneficio. Todas son ciertas. Todas son buenas. Todas son perfectas. Y dice, ¿y sus caminos? Justos. Nadie en el día final podrá decirle al Señor que ha sido injusto. Nadie, porque todos sus caminos son justos y Él puede humillar. Él está hablando de sí mismo, evidentemente. Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cómo pudo pasar esto? Si era una bestia del campo, si ya le habían crecido las uñas y parecía más un buey que un hombre, si estaba fuera de sí, si estaba muerto en vida, ¿cómo volvió su razón? ¿Cómo le volvió la vida? Pues del mismo modo que le viene la vida a un pecador. Del mismo modo. Hermanos, esa es la obra perfecta de Dios en la vida de los hombres que ponen su fe en Dios.
Un milagro que solo Dios puede hacer. Hermanos, volvió a la razón, volvió a la vida, volvió Nabucodonosor a la más absoluta normalidad, del mismo modo que una persona es salvada por el Señor Jesucristo. Del mismo modo, Dios interviniendo en la vida de la persona, eligiendo a la persona, llamando a la persona, ésta oye su voz con claridad y no tiene más remedio que acudir a Él. Nabucodonosor se levantó como se levantó Lázaro de la tumba. Cuando Jesús se acerca a la tumba, ya Lázaro llevaba días muertos. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Le llama. El Señor Jesús toma el alma de Lázaro, donde quiera que estuviese, la vuelve a poner en su cuerpo y le dice: Lázaro, sal fuera. Así salió Nabucodonosor. Igual que Lázaro salió de la tumba. Este es el llamado de Dios, hermanos. Esta es la obra redentora de nuestro Señor. Esta es la obra salvadora de Jesucristo. Esta es la obra perdonadora de nuestro gran Dios. Y como el propio Nabucodonosor dice, esta es la obra restauradora. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 que el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos prisioneros por el pecado, estamos aprisionados por la maldad nos dominaba, nos llevaba donde quería, hacíamos lo que ella nos decía. En otras palabras, hermanos, nuestro destino era la ira. Lo que nos esperaba era la ira por nuestro comportamiento. Claro está. Ahí no termina el texto. Continúa en el versículo 4 Pablo diciendo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, no podíamos darnos a nosotros mismos la vida, estábamos muertos. Estábamos muertos en pecado, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. No hay nada que nosotros podamos hacer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie diga lo he conseguido yo. Hermanos, esta es la obra del Señor Jesucristo. Nabucodonosor nació de nuevo. Nabucodonosor fue nueva criatura. Gumi, ¿qué dice Gálatas 2:20? Digo Gumi porque este es el versículo que tocó su vida y hoy, antes que Gumi ya marche para su lugar, le pedí que leyera Gálatas 2:20. Esto es lo que el Señor hace en la vida del que cree. ¿Qué dice Gumi? Así es, gloria a Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, eso dice Nabucodonosor, ya no vivo yo. Dios me ha transformado, hermanos. Y os digo una cosa, nadie puede decir lo que Nabucodonosor dice del versículo 34 al versículo 37 si no ha tenido un encuentro con Dios. De hecho, eso dice 1 Corintios 12:3. Nadie puede exclamar Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Nabucodonosor no pudo decir todo lo que dijo si no es por la intervención de Dios. Que mirase al cielo es una clara alusión de que buscó la ayuda del Altísimo. Buscó la ayuda del Señor. Pero también significa algo más, hermanos. Mirar al cielo es siempre el principio de la mejoría. Mirar al cielo es siempre el principio del cambio, el principio de la vida, el principio de la sabiduría. Como dice el comentarista John Goldingay,
Mirar al cielo es la apertura a la restauración. El simple gesto de mirar arriba y decir, te necesito, es el comienzo de la vida verdadera. La puerta a la intervención de Dios. Por lo tanto, el propósito del sueño y de esos 7 años se cumplió. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor reconoció al Altísimo. Dijo que solo Dios reina en el cielo y en la tierra. Él es el Rey de Reyes. Es más, solo pudo ver la verdad acerca de sí mismo. Solo pudo ver la verdad acerca de su orgullo. Solo pudo ver la verdad acerca de sus malos actos cuando él vio la verdad y la grandeza de Dios. Nunca vas a ver la realidad de tu vida hasta que te des cuenta de la grandeza de Dios. Hasta que mires al cielo y digas, Señor, te necesito. Eso es lo que ocurrió. Y entonces su razón le fue devuelta. Pero no solo la razón, le fue devuelto todo. Y aún mejor que antes, dice el versículo 36. Hermanos, este es el testimonio de todos los que creen. Aquí podríamos poner nuestro nombre perfectamente. El capítulo 4 es un capítulo que podríamos haber escrito cualquiera de nosotros. Por eso el orgullo debe ser el primer derribado. Si tú aún no has dado tu vida a Jesucristo es porque el orgullo te lo está impidiendo. El orgullo debe ser derribado, el primer derrotado, el primero que caiga. Nabucodonosor tuvo la oportunidad, 12 meses, para aprender por las buenas. Lamentablemente, su orgullo le hizo aprender por las malas, pero aprendió. Por eso, no esperes a que tu vida tenga que aprender por las malas. No esperes a que lleguen esos 7 años. Arrepiéntete antes. Mira al cielo antes. Dale el control de tu vida a Dios antes. Sométete a su señorío antes y empezarás a vivir la buena vida. Dice el versículo 36, que fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Tenía más Nabucodonosor? ¿Tenía más fama? No lo sabemos. Lo que sí estoy seguro es que ahora veía el propósito de todas las cosas. La lección es clara. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y sabéis qué? Para llegar al cielo, o se recibe la gracia de Dios, o no se llega. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién reina? ¿Quién controla? ¿Quién gobierna tu vida? No sigas pensando que tú eres el árbol. No te sigas viendo como el árbol del mundo. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién controla tu vida? ¿Quién está llevando el timón de tu vida? Dáselo al Señor. Dale al Señor el control de tu vida. Empieza a vivir una vida abundante. No te líes en un cristianismo áspero y complicado. No le den muchas vueltas al asunto. Confía en las promesas de Dios. Ten fe en lo que dice la palabra de Dios. Confía en que el Señor está a tu lado. Cree firmemente que Él te va a llevar hacia adelante. Si nos va a cuidar toda una eternidad, ¿cómo no nos va a cuidar ahora? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Que el orgullo no te impida acercarte al Señor. Si hoy no estás en Cristo, pregúntate, ¿quién está controlando tu vida? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu verdad, por tu palabra. Señor, gracias por este mensaje precioso que has traído a través de este capítulo 4 de Daniel. Nosotros como Nabucodonosor, hoy te reconocemos como el Altísimo. No hay nadie como tú. Señor, tú estás sobre todo, por encima de todo. Tú eres el Rey en el cielo, pero también en la tierra. Nada se te escapa. Tú eres muchísimo más grande que cualquier persona, que el enemigo y que cualquier ídolo que se levante en tu camino. No hay nadie más grande que tú. Y hoy lo reconocemos. Hoy también doblamos nuestra rodilla y confesamos con nuestra boca que tú eres el Señor y lo serás de generación a generación y por toda la eternidad. Señor, oro por aquellos que hoy aún no
han derribado el orgullo. Aún no han dejado que tú, Señor, intervengas y rompas ese orgullo que les impide decir soy tuyo, Señor. Quieras tú que hoy, en este mismo instante, esa persona que oye tu voz, esa persona que oye tu llamado pueda decir como Nabucodonosor, me entrego a ti. Señor, quieras tú intervenir en esa vida, rescatarla y darle verdadera y buena vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.